porque verdaderamente no obedecieron, porque vino una culebra, una serpiente, le habló diciendo lo contrario, porque vino una serpiente hablando, chismeando, diciendo lo contrario de lo que Dios ya te hubiese dicho. Y por eso la serpiente hoy en día está ganando mucha ventaja, porque tú le pones oído, le prestas tu oído a la serpiente. Cuando Dios te diga, no la escuche, no le ponga atención, aparta tu oído del chismoso, del contencioso, del envidioso, del orgulloso. No escuche la serpiente, porque la serpiente lo que quiere arrastrarte a un lugar de tormento. La serpiente te quiere arrastrar al pozo, al vómito, para que tú practiques lo que antes tú practicabas. Ellos le pusieron oído a la serpiente. Se activó entonces la separación, que significa muerte. Todo aquel que está lejos, separado de Dios, está muerto espiritual. Está muerto espiritual. Entonces, por eso el Señor dijo en su palabra, en San Juan capítulo 3, verso 18, el que no cree en mí ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado ya en el presente, ya en el pasado, en el futuro, ya ha sido condenado por cuanto no creíste en mi palabra. Ya hay una condenación sobre aquellos que están separados de Dios, que tienen muerte espiritual. Ahora bien, el Padre mandó a su Hijo para tener una cercanía con el Señor. Pero Él dice, todo aquel que cree, todo aquel que cree no será condenado. Todo aquel que cree se va a acercar a Dios por vía de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que cree se va a acercar al Padre. Antes se alejó porque cometió el error de quebrantar el mandamiento y comer del árbol prohibido. Estaba lejos de Dios, separado de Dios, en pecado, muerto espiritualmente, pero ahora por vía de su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos acercarnos cuando nosotros creemos en Él y practicamos su palabra. Practicamos su palabra. No solamente yo creo y me quedé ahí. Si no practicas la palabra, no te va a acercar al Padre. Si no practicas la palabra del Evangelio, no te puede acercar al Padre, porque ellas son las que dan testimonio del Señor, y por vía de su Hijo Jesucristo es que tú vas a aprender y vas a entender y vas a tener conocimiento para acercarte a aquel que te llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando entonces Adán y Eva cometieron el error, un error que lo pagaron con creces, porque ya el Señor le hubiera dicho que no comáis. Se comieron, se separaron de Dios. Pero ¿dónde está el problema grande? Que Dios me llevó ahí a la revelación. Ok, comieron del árbol que yo le dije a ellos que no comáis. Cometían el error que yo le dije a ellos que no caminen por ahí, que no vayan por ahí, que no miren por ahí, que no presten atención por ahí ni escucharan por ahí. Ok, cometían el error, pero Dios, como es Dios, un Dios de misericordia, le dio la oportunidad de que ellos se retraten. Ahí es que está el problema de los evangélicos. Ahí es que está el problema de mucha gente que no pueden reconocer, que en vez entonces de reconocer su error, se justifica en el pecado. Y cuando tú te justificas en el pecado que tú cometiste, entonces se activa la separación de ti o de usted de Dios. No es que Dios se separa de ti, sino tú te separas del Creador, te separas del Señor, porque usted fue que cometió su pecado, usted fue
marcha, entonces Dios se queda en el mismo lugar donde tú lo dejaste y tú te alejaste de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Hay dos cosas que Dios aborrece, en la cual Adán y Eva practicaron una de esas cosas que es la que Dios más aborrece, y es la que más muchos cristianos evangélicos y la gente practica, y por eso hoy están alejados de Dios.